Miguel Ángel Rodríguez Mackey está con nosotros. Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Sorprendido? Cristian. Yo no, te digo, la verdad no estoy sorprendido. ¿Tú estás sorprendido? ¿Creías que ganaba Hillary? No, yo creía más bien que se iba a dar un proceso en el que la incertidumbre iba a dar paso a estas cuotas en la sociedad estadounidense que está pasando en diversas partes del mundo, donde se quieren romper esos espacios del statu quo de siempre. Sí. Hay en Estados Unidos un grueso de gentes que no han sido escuchadas, un grueso de gente que se siente aprisionada y que ha encontrado en un hombre desorbitado, desequilibrado, amorfo como Donald Trump, una suerte de eco a esas apetencias colectivas. Y entonces, frente a una candidata que no pudo soportar mantener esos 12 puntos de diferencia solamente apenas hace 7 días, ha venido perdiendo progresivamente. Entonces, aun cuando hay una cierta tendencia, yo seguiría todavía en el nivel de la discrecionalidad, porque si tú miras... ¿No das por ganadora todavía a Donald Trump? Mira, si tú ves, la diferencia ahora se ha cortado. Sí. 219 a 206. Pero es porque ya salió California con 54, creo, y California siempre ha sido demócrata. Sí, sin embargo, tengo que ser realista, el realismo político tenemos que ponerlo por delante. Pareciera que el señor Donald Trump va a ungirse como el próximo presidente de los Estados Unidos de América. Y hay que mirar las cosas con paños fríos, nada de pensar en un Nostradamus que se está cumpliendo una profecía o una octava plaga con la llegada de un señor como Donald Trump a la presidencia. Aquí paños fríos porque el realismo político se va a imponer. ¿Qué es lo que te quiero decir? El discurso del candidato Donald Trump puede ser muy distinto al del presidente Donald Trump. Yo creo que va a ser distinto al discurso del presidente Donald Trump, porque la responsabilidad de dirigir los destinos de la nación más poderosa de la tierra con una agenda preestablecida hacia adelante son asuntos ya de otro nivel, es otro level el tratamiento. ¿Cómo se llamaba lo que estábamos hablando de esta posición que hay ahorita con todo el mundo, pues que está harta de todos los temas? Había salido una columna de Mario Vargas Llosa también. Sí. ¿No? ¿El estado de? Sí. De furia o algo así. El estado de furia, pero acabar con esto que es el establishment, el statu quo. Pero por eso yo lo preguntaba por esto, Miguel Ángel, porque claro, yo coincido contigo, pero aquí hay un punto que es distinto a lo que vimos en el Brexit, ¿no? En el Reino Unido. Porque en el Brexit en el Reino Unido no mucha gente salió a votar. En el tema en España también no mucha gente salió a votar. En el tema, me acuerdo en Francia, cuando había toda esta posición ya de, digamos, descontento con el establishment, la posición normal era no ir a votar. Pero en este caso en Estados Unidos la gente salió a votar más. O sea, normalmente la reacción a ese estoy harto de la política es no votar, no salir a votar más gente hacia un candidato que obviamente, si bien dice ser no del establishment, me parece que es parte del establishment norteamericano. Sí. Lo que está pasando en Estados Unidos son sentimientos encontrados, porque la gente sale a votar por dos cosas. Salen a votar por lo que te decía al comienzo, porque quieren ser escuchados, y otro grupo sale a votar por ese temor que existe en el estadounidense de que pueda encumbrarse en Estados Unidos una sociedad donde el terror puede imperar, y entonces creen que el presidente, el futuro presidente, que pueda detener las amenazas internacionales, que pueda cambiar el eje de una sociedad aterrorizada, ese podría ser la figura de aquel que irrumpe rompiendo con los estragos de la clásica y tradicional política estadounidense que se había encumbrado en Donald Trump. Quiero terminar por un momento por este tema, porque vamos a seguir conversando, pero quizá cuando volvamos contigo, Miguel Ángel, quizá tengamos ya datos más decisivos. Pero yo te quería hacer la pregunta, ¿quién crees que es más responsable en el hecho de que Donald Trump pueda ser ungido como el próximo presidente de los Estados Unidos? ¿El Partido Republicano, por no haber tenido candidatos fuertes que le puedan ganar a Donald Trump, o el gobierno de Barack Obama de no haber, digamos, entregado, ¿no? Ese change, ese hope we can believe in? ¿Te acuerdas que cómo fue un poco la campaña ahí en el 2008 y 2012?
¿A quién crees que le achacamos más la Yo responsabilidad? creo que hay una imputación objetiva. ¿A quién? Al propio régimen, al gobierno demócrata. De Barack Obama. Claro que sí, Ok. porque ha tendido todos los puentes para generar y posibilitar un fenómeno amorfo como el señor Donald Trump. Pero es curioso porque los republicanos sabían esto, porque es lo normal, normalmente en Estados Unidos, por eso yo digo, es la democracia menos mala, 8 años máximo Pero- y un presidente y luego normalmente tienes otro presidente y en la mayoría de casos el partido contrario, le tocaba al republicano, pero que hayan perdido ante Donald Trump todas esas figuras, Marrubio, Ted Cruz, etcétera, que no hayan podido tener un candidato que aleje a Donald Claro Trump. que sí, pero no olvides que hay los otros republicanos, los republicanos conservadores, los ultraconservadores. El Tea Party. Así es, y los que están detrás de eso que se llama en Estados Unidos poder. Y ese poder, ¿Ese qué? históricamente, el que ha comandado las decisiones históricas en la vigencia de un país de 240 años de gravitación en el sistema internacional como el más poderoso. Bien, Miguel Ángel, bueno. Ay, ¿esa imagen cuál es? Esto es Clinton. Ahí están hablando algunas personas, obviamente, no típico que se levantan ni qué sé yo. Miguel Ángel, a ver, empecemos a analizar, por favor, cómo va a ser Estados Unidos ya con la posibilidad de un Donald Trump como presidente. Lo que queda claro es que el Senado también quedaría en manos del Partido Republicano. Pero claro, pero no olvides que hoy también se ha renovado un tercio del Congreso, de la Cámara de Representantes y del Senado. Si hoy nada más, antes del proceso, estaba ya dominado por los republicanos, ¿te imaginas con este resultado? Correcto. Termina siendo absolutamente dominado por los republicanos, con lo cual Donald Trump, a partir de mañana, más tarde ya, virtual presidente, tendrá primero que aprender a pensar ya como jefe de Estado, ya como el futuro presidente. Y en consecuencia, ese discurso que hemos visto, apasionado, para algunos desorbitado, etcétera, va, a mi juicio, a empezar a mirar las cosas con paño más frío, para ubicarse, para ya no generar tantas antípodas y convertirse en el presidente de todos los estadounidenses. La relación con América Latina, la relación con el Perú, no se va a desorbitar. Mira, el TLC que nosotros tenemos con Estados Unidos no se va a entrampar como algunos estaban ya pronosticando en la tarde del día de hoy. Nosotros tenemos con Estados Unidos una relación que comienza, fíjate, en el siglo XX, con Augusto B. Leguía, este presidente criticado, etcétera. Sí. Es el que apertura la relación con el gran hegemón del siglo XX y siglo XXI, que es Estados Unidos de América. Han habido presidentes importantes, el caso de Roosevelt, el caso de Truman, el caso de Jimmy Carter, el caso hasta del propio Bush que vino a Lima. Sí. Entonces, vamos, yo creo que la relación de Estados Unidos, primero con el mundo entero, evidentemente va a ser distinta, va a haber una cuota distintiva, porque de eso ha habido la apuesta, pero yo no... Pero no crees que va a haber un frenazo en el comercio internacional, por ejemplo, como lo planteó Trump en un momento. No, yo creo que no. Es más, fíjate, hace un rato escuchábamos que la bolsa de Tokio Sí, había caído. Eso- El peso mexicano Bueno, devaluado pero 15%. eso ¿cómo se llama? Eso se llama especulación. ¿Tú crees que esa por especulación el hubiese momento? sucedido si es que Clinton también hubiese estado liderando? No lo creo porque ella más bien estaba en lo que decíamos al comienzo, en el establishment, en ese statu quo. Ok. Más bien él representaba el temor, el miedo, pero esto tendrá que dar paso a esa actitud serena en la vida política internacional que corresponderá al futuro presidente sentarse y mirar los elementos y las variables sensibles, vulnerables que deberá afrontar Estados Unidos hacia adelante. ¿Cuánto podrá ser también teniendo en cuenta, digamos, al interior de los Estados Unidos? Porque claro, tú me dices, no va a cambiar el tema del comercio, pero ¿cómo va a cumplir la promesa con esos estados del medio de los Estados Unidos que lo que están pidiendo es más trabajos, que no se lleven sus puestos de trabajo a otros países del Asia? ¿Cómo así para reactivar ese tema? O sea, van a ser muchas promesas incumplidas también de Donald Trump. Bueno, no, él va a tener que hacer reingenierías. Evidentemente que sí, pero lo que yo no veo es, como escuché en algún momento del día, que va a haber un cambio de régimen internacional. Aquí lo que va a haber es una adecuación
para entender a ese grueso de estadounidenses, de blancos, de clase media, sin títulos, olvidados en el tiempo, dejados de lado, a los que va a querer comprender en esta nueva etapa, y un Estados Unidos que tiene que revitalizarse, que tiene que seguir creciendo, si acaso comenzó a hacerlo luego de la etapa de ¿Pero se va a polarizar la sociedad norteamericana? Al comienzo quizás, porque mira, el hecho mismo de que Donald Trump ya sea ungido como jefe de Estado ha dejado a la otra mitad. Estamos viendo en esos momentos. Pero mira las caras, por favor, en el otro lado es un funeral. Es un funeral. Entonces, evidentemente, eso podría ser al comienzo. Va a haber una dura oposición de los demócratas, pero se está cumpliendo, ¿sabes qué cosa? Una de las reglas de la vida política y de la relación, la ciclicidad del poder. Fíjate, los republicanos 2 periodos, sí. Los demócratas otros 2, sí. Y ahora le corresponde a los republicanos. ¿Esto en función de qué? De que las gentes se cansan, ven el fenómeno del desgaste en el uso del poder, y por eso se producen estas alternancias que estamos viendo, que ha sido también cíclico en la conducción política en la historia de los 240 años que tiene Estados Unidos desde 1776. ¿Tú crees que, lo comentaba justamente ahora con Francisco Belaúnde y Ramiro Escobar, ¿tú crees que Donald Trump, si es que efectivamente, como parece ser, es el próximo presidente de los Estados Unidos, pueda ser reelegido como suele ser costumbre por un periodo más? ¿O crees que por la, digamos, lo especial de esta elección es muy difícil que cualquiera de estos 2 candidatos pueda ser reelegido, o estamos todavía mucho tiempo? ¿Qué no, yo creo que es muy aventurero decirlo. Vamos a verlo. Él entra ahora en una etapa de prueba, ¿no es cierto? Pero fíjate, si él hace y genera las expectativas que mucha gente estuvo esperando de él, evidentemente se va a allanar el camino para una relación, pero ahora creo que es muy prematuro sostenerlo. Miguel Ángel Rodríguez Mackey, un placer como siempre. Vamos a seguir en contacto. Gracias. ¿No? Va a seguir en contacto porque nosotros vamos a seguir con la programación hasta que tengamos presidente nuevo en los Estados Unidos de América.